Y bueno, vamos a comenzar ahora sí. Azu, ¿qué de estas? Ya te muteé yo. Muchas gracias. Pero si se me escucha, creo que... Vale. ¿Me escucha desde el micro? Va. Ok, vale. Muchas gracias al equipo de apoyo. Pero bueno, ok. Entonces, ya les pasé el repo. Si lo clonan y lo corren, los que están aquí en local tienen que correr Docker con los mismos comandos que hicimos la semana pasada. Los pueden ver ahí en en event, que fue por donde se los pasé. Los que estén en local o en su propia computadora, pues simplemente con que hagan npm start, con eso bueno, primero npm i para instalar las librerías y luego npm start para arrancar el proyecto. Entonces, una vez que les arranque el proyecto, les va a mostrar esto, que fue lo que nos quedamos la semana pasada. La semana pasada decíamos de que estas notas, bueno, cuando nosotros dábamos clic teníamos esto, shalala. El punto es que la información de estas notas nos la estamos trayendo desde un backend ajeno. Ajá. Entonces, estamos trayendo desde un backend ajeno y lo que vamos a hacer es ahora traerlos desde el que yo les acabo de decir. Entonces, para eso, lo primero que vamos a ver es que es un archivo .env o las variables de entorno. Las variables de entorno son variables que tenemos disponibles en todo el proyecto, absolutamente en todo el proyecto, y eso nos ayuda a facilitar muchas cosas, como direcciones de las bases de datos, contraseñas, bla. Generalmente ese archivo nunca se sube a los repositorios porque tiene información muy delicada, como lo que les digo, contraseñas de acceso a las bases de datos. Entonces ahí eso no se tiene que subir. Todos los servicios, cuando ustedes suben una página web, ya sea de front o ya sea de back, cualquier aplicación de back o de front, tienen un apartado donde dice cuáles quieren que sean tus variables de entorno. Entonces, en lugar de traerlas desde un fichero, lo que hacen es traerlas directamente desde la página web donde estás cargando el servicio. Y tú le dices, esta variable de entorno quiero que valga tal. Vamos a verlo aquí en fichero y ya cuando veamos la parte del backend, que es donde sí es más importante, ahí es donde vamos a almacenar esas variables de entorno. Entonces, lo primero es que aquí en general vamos a crear un archivo .env, así, que esto ya traquea y ya te dice cuáles son las variables de entorno que quieres utilizar. Entonces, una peculiaridad en React, o bueno, en los .env, es que las variables de entorno tienen que ser siempre mayúsculas, todas mayúsculas. Ajá. Y como no se puede usar la camel case, entonces se usa la forma de barra baja. Ajá. Entonces, y una peculiaridad, por ejemplo, si yo quisiera decir Mongo, no sé, bueno, URL, por ejemplo, refiriéndome a la URL desde donde yo voy a consumir la data, entonces diría algo así, URL, pues www.bla, no sé qué. Así es como se define una variable de entorno. Ajá. No con comillas, no hay tipos en las variables de entorno. O sea, si tú escribes un número, esto va a pasar como texto siempre. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Las variables de entorno siempre son texto. ¿Va? Entonces, en este caso, si yo ya definí este nombre, la diferencia con los .env en React es que tienen que empezar por las palabras React app. React barra baja, app barra baja, y ahora sí el nombre que tú quieras de tu variable. ¿Va? Entonces, aquí lo que vamos a pegar va a ser lo siguiente. Ajá. No, eso no. Este es el repositorio. Vamos a pegar la primera dirección que yo les puse aquí, que de hecho la voy a abrir en el navegador para que vean. Esta es la pantalla de cómo consumes una base de datos en el navegador. O sea, hay varias formas en cómo esto te puede presentar información. Como yo lo estoy consumiendo desde el navegador, te dice, si tú me haces una petición get por defecto en el navegador, en esa URL yo te voy a mostrar esta data. Está vacía porque no tiene nada. Ajá. No, sí le he metido datos, pero ahorita vamos a ver que como yo la configuré para que todos la podamos usar, le tenemos que mandar un parámetro extra y no va a ser le tenemos que mandar ese parámetro extra para que reciba solamente tus notas propias, que son las mismas que vamos a ir agregando aquí mismo. ¿Va? Entonces, ahora lo vamos a entender más adelante. El punto es que vamos a pegar esto aquí. Ajá. Y fíjense que esta API Notes se está refiriendo pues a la ruta de donde nos vamos a traer las notas. Entonces,
si yo vengo en notes, node, en la carpeta de components, nosotros tenemos una carpeta que se llama nodes, que es donde estamos haciendo nosotros, donde estamos consumiendo la API que viene de JSON Placeholder. Ajá. Entonces ahora ya no vamos a consumir esa API. Ahora la que vamos a consumir va a ser la nuestra propia que tenemos definida aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros, en lugar, que es lo que yo les comentaba, en lugar de hacer esto, de pegar directamente la URL, porque esto pues depende de cómo es el proyecto, puede ser muy peligroso, lo que sea, en lugar de hacer esto, porque esto se va a subir en el repositorio y aunque después lo cambien va a quedar traqueado en algún commit, o sea, en GitHub, mientras tú no borres el repositorio, bueno, hay maneras de quitar cosas y demás, pero ahí va a haber un historial. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar esto, va a ser quitar esto, y vamos a poner process.env, y el nombre de la variable que nosotros acabamos de declarar en el punto env. Entonces, react, barra baja, app, barra baja, URL, ¿vale? Ahora, una cosa muy importante es que si nosotros nos fijamos y todo lo que hemos estado trabajando con QA React App, cada vez que nosotros hacemos un cambio en la aplicación y guardamos, esto se refresca automáticamente, salvo los cambios en el punto env. Siempre que tú hagas un cambio en el punto env, eso no lo va a detectar React. Entonces hay que tirar la aplicación y volverla a arrancar, ¿va? Para que detecte la variable. Tiramos, hacemos npm start. Y ya la tenemos aquí, ¿no? Entonces, ahora si vamos a notas, pues evidentemente no tenemos nada. No tenemos nada porque la URL, como acabamos de decir, pues no tiene nada de datos. Entonces, vamos a empezar a agregar datos y vamos a aprovechar de cambiar. Si se acuerdan, nosotros como no teníamos acceso a un backend donde nosotros pudiéramos subir información, estábamos guardando información entre muchísimas comillas, lo voy a poner, porque era una forma muy cutre de manejarlo. Era una forma muy local, no estábamos trabajando directamente mandando, quiero que estos datos se creen en una base de datos y luego cuando te vuelva a pedir las notas, esa nueva nota venga. No estábamos haciendo eso. Estábamos teniendo un array local donde estábamos como, modificando, ¿no? Entonces, ok, vamos a dar un pequeño repaso a lo que hicimos con Router la semana pasada para entender un poco cómo está funcionando. Nosotros, el árbol de enrutamiento que estamos manejando, recuerden que maneja lo que llamamos un componente plantilla, o un componente root, que luego cada uno de sus hijos va modificando esa plantilla de acuerdo a la ruta en la que estemos parados. Ejemplo, si yo le digo que voy a path, yo le digo que voy a renderizar el componente root y luego si yo voy a path hijo nada, yo voy a renderizar un banner. Si yo me voy al componente root, componente root está aquí. Ajá. Entonces, la plantilla me dice que sí o sí siempre voy a pintar la navbar y luego esta etiqueta outlet es la que me permite ir cambiando entre lo que quiera o no renderizar. Ajá. Outlet es lo que se va a despegar, va a borrarse y lo que va a meter en outlet va a ser el componente que yo le diga según el hijo en donde estemos. Por ejemplo, si yo entro a barra nada, esto va a quitar outlet y va a poner el componente banner. Si yo entro a barra nodes, esto va a quitar el componente outlet y va a meter el componente nodes. Pero a su vez, componente nodes vuelve a ser otro componente plantilla, otro componente root. ¿Por qué? Porque a su vez tiene sus propios hijos. ¿Cómo detectamos que un componente sea una plantilla? Pues porque tiene dentro la etiqueta outlet y esa es la que va a modificar el componente. Y número 2, que tiene pues la propiedad children. La propiedad children es el que va a decir pues por qué y qué va a modificar eso. Entonces, si se fijan, tenemos lo mismo aquí en nodes
yo me voy al nodes y tengo otra etiqueta outlet, que esto ya lo convierte en una plantilla, y a su vez yo tengo una ruta barra nodes y luego barra id node. ¿Sí? Y outlet siempre lo reconoce como bien, que no va a dar error porque no existe ese componente como tal. A ver, si no existiera el componente, directamente no te compila. Por ejemplo, si yo quisiera renderizar un nodes, que es un componente que no existe, display nodes. Pero ¿dónde te da el error? ¿En qué componente? Aquí, o sea, me dice, esto no es un componente existente, porque yo no le he definido ese nombre de componente. Entonces aquí directamente en consola no me deja ni siquiera compilar y esto pues me aparece. Pero me refiero a Nodelet, le tienes que llamar Outlet en concreto. Ah, sí. ¿No? Es una propiedad de React Router. Es un, ajá, es Tienes un... que importar algo, ¿no? Claro, outlet es, tú lo importas como componente de React Router DOM. Acuérdense que para nosotros estar usando este enrutamiento, nosotros tuvimos que haber instalado con npmi, tuvimos que haber instalado React Router DOM. Y React Router DOM es el que nos permite hacer todo este enrutamiento y todo este movimiento entre componentes de rutas. Ajá. Entonces él ya lo detecta si el componente se puede renderizar o no se puede renderizar. ¿Va? Entonces, ¿qué recibe aparte cada una de las rutas? Por ejemplo, yo le estoy diciendo que en barra nodes reciba un loader. ¿Qué es la propiedad loader para una ruta? La propiedad loader es la función que se encarga de gestionar la información que necesita ese componente para funcionar. Ajá. Sería como lo equivalente a, normalmente lo que hacíamos antes era crear un componente, por ejemplo, voy a crearlo aquí mismo, voy a poner prueba.js, así. Voy a crear el componente. ¿Qué era lo que se hacía? Si yo necesitaba hacer una petición a la base de datos, por ejemplo, lo de las notas, si yo necesitaba hacer eso, lo que hacíamos antes era usar useEffect. useEffect, así, con un callback, y un array, ¿no? Y aquí le ponías pues tu función fetch data. Solo para no escribir y no importar cosas, que esto solamente es un componente prueba, lo que quiero que se entienda es que normalmente tú hacías, entrabas al componente, useEffect es lo último que se renderiza después de leer el componente, y entonces en el useEffect, una vez que ya se pintó el componente, ahora sí, vas y traes los datos de la base de datos y luego los cargas en una variable de estado y lo pintabas en el componente. Entonces, como que intuitivamente era al revés. O sea, ¿cómo vas a pintar algo antes de tomar los datos? Que se pudiera hacer es otra cosa, y así funcionó pues por mucho tiempo. Pero la idea de router es que no pase eso. La idea es de que tú puedas tener la data antes de pintar el componente y ya no necesites tener un useEffect dentro de tu componente. Ajá. Ya no necesitas hacer algo, porque una vez que lo cargues, ya va a estar cargado con la data, en este caso con las notas. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Que digo, esto fue algo que vimos la vez pasada, pero es importante que sí quede claro, porque ahorita vamos a hacer un montón de loaders y actions que se puede poner un poco pues complicado, y necesito que sí quede más o menos bien explicado esto. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo en Nodes, yo tengo mi componente Nodes que empieza aquí. Ajá. Todo lo que esté arriba y abajo de esa función Nodes, porque es una función de JavaScript, todo lo que esté arriba y esté abajo es bueno, esto no sé por qué se... ¿dónde tengo el Discord? Acá. No sé por qué escuché. Vale. Entonces, todo lo que tengo, todo lo que voy a señalar aquí, todo esto es el componente. Ajá. Todo lo que tenga arriba son los imports, son lo que va a necesitar el componente, pero el componente per se es este. Entonces, yo voy a definir otra función que, si se fija, no lo estoy definiendo con default, porque por default yo lo que quiero exportar es el componente como tal.
Entonces voy a exportar otra función que es esa la función la que yo metería en el useEffect para traerme la data. ¿Por qué sé que es esa función? Porque yo le estoy diciendo que Axios me traiga la data desde esta URL. ¿Sí? Entonces, esta función se encarga de hacer una petición a la base de datos, hacer una petición, bueno, a la REST API más bien, y luego devolver la data. Entonces, si yo me vuelvo a app, este lo voy a poner aquí al lado. Si yo me vuelvo a app, fíjense que en app yo estoy importando de nodes, aquí está, de ese fichero nodes yo estoy importando dos cosas. Número uno, el componente, lo que voy a pintar. Y número dos, me estoy importando nodes loading, que es como yo llamé a esa otra función que también estoy exportando. Entonces, yo le digo, cuando vayas a pintar en esta ruta notas, cuando vayas a pintar ese componente, tú vas a correr antes la función loading, con la propiedad loader, nodes loading, y esto ya entiende o ya sabe que lo que va a hacer es llevar la data a ese componente sin necesidad de props y sin necesidad de useEffect. Aunque esté escrito en el mismo fichero, yo esto lo pude haber escrito en otro fichero completamente aparte. No tiene por qué estar ahí. Lo importante es que cuando yo haga el import de esta función, yo lo haga desde el archivo correcto y lo traiga y lo meta en el loader correcto. Es nada más lo único que necesito asegurarme. No tiene que estar aquí. Por convención lo estamos haciendo porque, pues, si lo vas a usar tú, pues defínelo tú, ¿no? Entonces... Una pregunta. Entonces, cada vez que se renderice, ese componente se va a llamar a... ¿Se va a hacer esa llamada? Exactamente. En este caso, pero ojo, el componente entero solo se renderiza cuando tú llegas a esa ruta. Si tú haces acciones dentro de esa ruta con otra ruta hija, no se está renderizando ese componente. A menos de que tú le des un redirect, que también es parte de React Router DOM. Ese redirect te dice, bueno, si quieres volver ahí, se va a hacer otra llamada a la base de datos, que hay veces en que es necesaria. Pero si tú estás trabajando en alguna de las rutas hijas, por ejemplo en ID number, y tú terminas de hacer lo que tengas que hacer, tú terminas de esa ruta y no se va a renderizar todo el componente nodes. Lo único que se va a renderizar pues va a ser display node. ¿Sí? O sea, tú ya estás seccionando lo que quieres que se pinte y no se pinte. ¿Sí? Vale. Digo, igual... Loader es como una especie de props, pero con llamada a una función. A una función en lugar de a datos fijos. Ajá. Entonces, lo que hace el loader es que el resultado de esta función, lo que yo retorno en esta función, que en este caso es los datos, res.data, el resultado me lo mete, o yo puedo acceder en ese resultado gracias a useLoaderData. Entonces, yo ya te di por loader, yo ya te di cierta información, ahora dentro del componente yo importo useLoaderData, entonces dame lo que te retornó esta función, pero ya viene precargado desde antes de montar el componente. Ya no tengo que tirar de useEffect porque useEffect se corre después de montar el componente. Entonces nos evitamos un poco ahí eso. Ya si después tú quieres meter esto en una variable de estado, bueno, ya eso es cada quien lo hace, ¿no? Pero vamos a ver que no es necesario, no es indispensable, ¿va? Entonces, esto es el flujo. Ahora, adicional al loader, y que funciona más o menos igual, tiene otra propiedad que se llama action. Ajá. Action lo que hace es consume otra función, pero esto lo que hace es que va a buscar y va a gatillar un form. Va a buscar un form, una etiqueta form que es de React Router DOM, no es la form de HTML, no es la form de React, es la form de React Router DOM. Sí, de React Router DOM. Y va a buscar ese formulario y va a intentar gatillar la acción que dé el botón que gatille el submit de ese formulario. Todos los formularios tienen un botón que se llama submit, que es ya terminé de llenar el formulario, ve a donde tengas que ir, tú le pones un método post, get, lo que tú quieras, y lo que hace action es gatillar la función que tú le digas, recibiendo los datos de ese form y tratando algo con ellos desde la función. Lo vamos a ver prácticamente, solamente quería pues que se quedara claro que los enrutamientos
las 5 principales cosas que va a tener un enrutamiento va a ser el path, a dónde quiero llegar, ajá, el elemento, qué es lo que quiero pintar, loader, la información que va a cargar ese componente mediante una función que precarguemos, que no necesariamente tiene que ser una petición a una base de datos. Tú puedes retornar lo que quieras en ese loader. Si quiero retornar Pepe, llega Pepe a ese useLoader data. Ajá, lo que nosotros queramos. Action, que es ya acciones como editar, subir, borrar acciones. Y children. Si eso es un componente raíz o plantilla, pues que tengas hijos en la cual nosotros le podamos decir qué es lo que queremos hacer. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Más o menos se entendió lo que se quiso explicar? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar migrando el componente de crear. Crear, nosotros creamos un dato, que de hecho si yo lo hago aquí, esto debería de todavía estar funcionando, que lo creaba en el usuario 11, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso creaba, pero ¿qué pasa? Si yo refresco esta página, pues esa nota, como no se está guardando en una base de datos, pues desaparece. Es lo que no queremos, es cuando yo refresque, esa nota sigue ahí. Entonces, vamos a migrar eso, y eso lo teníamos en la siguiente ruta. Dentro de Components tenemos el MyForm, aquí está. Y aquí yo le decía, fíjense cómo este componente, pues nosotros estamos usando props, estamos usando muchas cosas. De hecho, inclusive esto se quedó con el React anterior, del proyecto anterior. Aquí nosotros yo le voy a poner que importemos useState para poder quitar esto. Ahí está. useState. Vale. Entonces, ¿qué es este formulario? Bueno, pues este MyForm es el gris que nosotros tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es que cuando yo le doy clic en Add, yo le digo, setea esta data, setea esta data a la variable a la prop que yo estoy recibiendo, data, que es la que recibe la información por base de datos. Entonces, primero necesitamos crear justamente el action que nos va a permitir subir esa información. Entonces, voy a hacer export async function y le voy a decir form create node. Entonces, esto lo que va a recibir va a ser un request. Que el request básicamente, bueno, de hecho vamos a imprimirlo para irlo viendo. Voy a hacer un log del request. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar, nosotros habíamos puesto una etiqueta form, que era la de React, pero vamos a cambiarla por la de React Router, para que pueda usar esto. Entonces vamos a hacer import form, y aquí inclusive ya me lo autocompleta, que es el form de React Router. Para esto yo voy a agarrar aquí, voy a cambiar por mayúscula, y ya me lo detecta en verde, haciendo referencia a que pues es un componente pues que estoy importando. Cosas importantes que hay que hacer. Primero, ¿cuándo se detecta este form? Este MyForm yo lo tengo en Nodes. Aquí lo tengo. Entonces, Nodes, yo lo tengo aquí MyForm metido. Por lo tanto, ese Nodes se pinta cuando yo estoy en la ruta Nodes y después se pinta MyForm. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a importar import aquí form create node form components nodes myForm. Lo estoy importando de aquí porque aquí es donde lo definí. Entonces aquí definí form create row
node y entonces aquí lo hago. Entonces yo le digo, esta ruta nodes específico no elijo, sino yo puedo tener también un action para el padre. Yo le voy a decir action, dos puntos, form, create node. ¿Va? Entonces yo le estoy diciendo que cuando esta ruta detecte este formulario y yo le dé al botón submit, se gatille esa función. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo único que voy a hacer cuando yo le dé submit al formulario, lo único es que voy a imprimir el objeto request. No voy a hacer nada más. O sea, no necesariamente tenemos que mandar algo a la base de datos, sino ahorita lo único que queremos es ver, una, que funciona, primero, y dos, ver qué es ese objeto request, que es el que nos provee React Router DOM, porque pareciera que como que la data está medio desconectada. Pero no es que esté desconectada, sino que por detrás está haciendo React Router DOM, está haciendo su magia negra. Nosotros estamos trabajando como una caja negra y que nada más nosotros le estamos mandando a eso que está trabajando por detrás, le estamos mandando bien la información para luego llegar a donde tienen que llegar. Entonces, bueno, vamos aquí. Ahorita no estoy viendo si la información que estoy aquí llega o no. Bueno, voy a recargar por si acaso. Entonces vamos a ver, si yo le doy aquí, vale, no está funcionando. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo le tengo que dar aquí, claro, el botón que está dentro del formulario tiene que tener type submit. Por el momento le voy a quitar todo lo que hace según el onClick, porque vamos a ver que no va a ser ni siquiera necesario ponerle ¿cómo se llama? Un bloqueo al recargar la página, porque cuando React Router DOM ya entiende que ese botón viene de un submit, ya prevé el refresco de la página. Si nosotros no le pusiéramos, si no fuera parte de un form de React Router DOM, esto en automático lo que hace, que fue lo que nos pasó la semana pasada, es que recargaba la página. Y por eso le pusimos prevent default, que era para decir, no recargues, yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Entonces, pero React Router DOM ya ni siquiera necesita que tú le pongas todo eso, sino que ya lo detecta. Y también es que aquí cambia de form. Este es el tipo de cosas que les decía que por eso me voy a copiar a mí mismo. Porque se me olvida. Wait. Aquí está. Method. Ese es el tipo de cositas que... Aquí la que usa es method. Y vamos a decirle que va a ser por método post. Entonces, por método post va a recibir la información. Y el botón que yo estoy metiendo dentro del form, le estoy poniendo el tipo submit. Esto nada más por... tipo submit. Y ahí está. Entonces, vamos a verlo. Refrescamos. Vamos, y ahí está. Nos imprimió por pantalla el objeto request. ¿Qué quiere decir? Que el flujo que está siguiendo es, yo pinto el componente nodes, que yo lo tengo aquí. Componente nodes detecta que tiene un componente que se llama myForm, y dentro de myForm tenemos un formulario de React Router DOM que tiene un método post, por el cual va a mandar información. Y cuando yo le dé clic a este botón submit, voy a mandar la información a través de un objeto request. Ese objeto request llega a la función que nosotros le hayamos metido al action de esa ruta. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok, vale. Espérame, porque no sé si me están preguntando algo acá. ¿Por qué siempre pierdo el Discord? ¿Por qué siempre pierdo el Discord? Vale. Es que de repente escucho cosas y escucho voces. Vale. Entonces, nosotros estamos en la ruta principal. Nosotros estamos parados. Estamos parados aquí, en root. Vale. Yo aquí tengo un botón que yo le digo, mándame a /nodes. ¿Vale? /nodes está aquí. Yo te digo, vas a pintar un componente que se llama nodes, que yo lo tengo aquí, y ese componente pinta todo esto. ¿Qué pinta? Pinta un formulario, que lo tengo aquí. Pinta un myHeader,
que creo que si no mal recuerdo es el, ¿cómo se llama? Es el filtro que tenemos aquí. En otro div pinta el body notes, que antes sí lo teníamos, pero ahora como no tenemos notas, pues no hay nada. Y pinta un outlet, que esto, si vamos a una ruta hija, que ahorita no está en ninguna ruta hija, si vamos a alguna ruta hija, sí que lo va a mostrar. Pero ahorita estamos en la ruta padre. Entonces, cuando llega aquí, yo estoy interactuando con el componente myForm. Aquí estoy interactuando. Y ese componente myForm parte de aquí. Ajá. Entonces, al yo darle clic a este botón, que esto es un form con dos inputs, el input text, aquí está, 1 y 2, y luego un botón, yo le digo que va a mandar la data que yo agregue en estos inputs. ¿A dónde la va a mandar? Pues lo que hace React Router DOM es, ¿qué action era la que tenías? Ah, pues esta función. Form create node. Nos vamos a form create node. Form create node viene de este componente, que es el mismo que tenemos aquí. Es esta función. Ah, ok. Cuando tú cliques ese botón submit, lo que quieres realmente es ejecutar esta función. Sí, efectivamente quiero ejecutar esta función. ¿Qué hace esta función? Me imprime por consola el objeto request que React Router DOM manda a la función action que nosotros le pusimos en el enrutador. ¿Sí? ¿Un poquito más claro? Entonces lo que está mostrándonos aquí por consola es justamente el request que nosotros estamos agarrando. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí un body. Claro, sería la información del formulario. Para eso, para traernos la información, o bueno, más bien para desglosarla, tenemos que usar dos cosas, que una cosa es un get, porque no tenemos acceso a los datos ya como tal. O sea, no tenemos acceso ya a los datos en el objeto request. Primero tenemos que migrarlo. Entonces, vamos a hacerlo. Permítanme que me mueva aquí. Esto lo tengo aquí. Save no. Ah, claro. Node form notes. Nodes. Node field. Delete node, get nodes. No. Node form. Form date, save. Aquí está. Form data, claro. Unas cositas que les decía. Entonces, vamos a hacer un let de form data. O sea, vamos a declarar una nueva función, que esta función lo que va a hacer desglosarnos el objeto que tiene dentro la información del formulario. Entonces, ya sabemos que está en request.formData, que es un método, que eso nos devuelve ese objeto con la información. Si yo quisiera imprimir la información del título, por ejemplo, que es el input de arriba, yo tendría que hacer formData.get, usar su método get y decirle title. Ajá. Entonces, vamos a ver si funciona. Les voy a hacer un spoiler, no va a funcionar. ¿Por qué estoy haciendo cosas que no funcionan? Porque a veces es bueno también mirar los errores de cosas comunes que nos pueden pasar. Entonces, cuando yo refresco esto, entonces vamos a ver, se supone que aquí, si yo le pongo hola, yo lo único que estoy imprimiendo es este hola de aquí arriba. Entonces, si yo le doy add, me dice, si lo escribimos bien primeramente, puede ser que funcione. Data, ahí está. Ahora sí. Vale, entonces, hola. ¿Está? Y dice get is not a function. Me faltó get title. Ah, claro, ok. Te dice get is not a function porque todavía no tenemos data en ese form data. ¿Por qué? Porque una de las propiedades importantes de los inputs que tienes que tener es que le tenemos que tener un name. Un name es como lo equivalente, entre comillas, a, ¿cómo se llama? A ID, por así decirlo, del formulario tradicional.
ese name es como React Router lo va a detectar. Entonces a esto es a lo que me refería con que iba a fallar. Porque como no tenemos la propiedad name, nosotros le tenemos que decir title, y mediante este nombre es justamente el que vamos a acceder con el método get para obtener el valor. O sea, el name que nosotros le pongamos al input es el mismo que tiene que tener el método get para que detecte la data y te la pueda servir. Que de hecho, bueno, es lo que decía aquí, es el ejemplo completo que ya lo tenemos aquí. Es formdata.get.title y aquí en el input, name, aquí está, ¿no? Entonces, estos dos tienen que coincidir, si no, no va a funcionar. Entonces, vamos a ver si esto ya funciona. Name title, ahí está. Entonces, aquí está. Y sigue sin funcionar. ¿Por qué? Form data is not a function. Request form. Request. Ah, claro. Es que es una llamada asíncrona. Wait. Como es una llamada asíncrona, no le estamos diciendo que espere, estamos intentando imprimir el valor muchísimo más rápido de lo que realmente se está ejecutando. Entonces tenemos que usar la palabra wait para decir espera que esto se complete para que puedas almacenar el valor en form data, y realmente lo que estaba pasando antes es que form data estaba llegando como undefined. O sea, al llegar como undefined dice, pues el método get no existe. Eso era lo que nos estaba faltando. Entonces, vale. Tenemos aquí. Hola. Ahí está. Y ahí está. Ahora sí. Gracias por darme chance de continuar. Entonces, así es como lo vamos a estar haciendo. Entonces, las variables de props pasan ya a segundo plano. O sea, ya no necesitamos estarle mandando al formulario una prop que sea el título y luego recibiéndolo, sino ya tenemos una conexión gracias al action que nosotros estamos definiendo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, lo que queremos hacer aquí en esta función, ya voy a borrar estos logs, es lo siguiente. Yo voy a ponerle otro name, aquí, y este le voy a poner bot. Ahí está. Entonces, vale, dice que no estoy haciendo nada con form data. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser, primero importar Axios. Import Axios from Axios. ¿Está? Porque ahora lo que voy a hacer va a ser hacer una petición post, la cual va a mandar información a la REST API, que es la que ya está subida, y esa REST API cuando la reciba la va a mandar a la base de datos para guardar la nota. Entonces, ¿qué pide eso? Primero vamos a hacer await axios.post, le decimos la ruta ya la tenemos en una variable de estado, en una variable de entorno, perdón, process.emp.react app URL. Entonces, esa es la dirección, ¿va? Yo tengo un método post metido en esa misma dirección porque no necesito pasarle un ID, no necesito pasarle nada, más que el objeto del de la nueva nota. ¿Qué va a tener como datos la nueva nota? Pues va a tener un title, que va a ser, el valor de title va a ser form data.get title, y luego va a tener un title, un body, perdón, dos puntos, form data.get body. Ahí está. Ahora, esto, sí, así. Entonces, esto normalmente, sí. Bueno, no quiero. Esto normalmente sería lo que tú mandarías
a una REST API porque tú se supone que en esta aplicación ya estás autenticado. O sea, no puedes hacer nada si no estuvieras autenticado. Pero ahorita como no hemos llegado a ese punto, entonces lo que yo hice fue que para que todos podamos usar esta misma REST API, le tenemos que agregar un dato adicional. Cuando antes teníamos algo que era User ID, que era un número, ahora lo que vamos a ponerle va a ser un User ID, pero vamos a ponerle un texto. Lo configure para que reciba un texto, para que cada quien pueda tener su propia base de datos con su propia data y que las notas que yo mande sean las mismas que yo voy a recibir, ¿va? Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser, tenemos que cambiar dos cosas. User ID, y yo le voy a poner en García, mi login. Entonces le voy a decir que esta nota de este título y este body se van a ir a User ID. Ahora, esto va a tener un pequeño problema. El pequeño problema va a ser que nosotros estamos manejando un filtro, que ese filtro trabaja como si el User ID fuera numérico. Ajá. O sea, nosotros aquí con User, nosotros le decíamos User 1, User 2, User 3, y hace una comparación numérica. Ahora, como el User ID va a ser texto, pues esta comparación numérica pues no se va a poder hacer. Entonces, antes de que nos explote en la cara, voy a quitar ligeramente este filtro. O sea, voy a quitar... Esto fue porque este filtro se hizo sin pensar en que se iba a hacer de esta manera. Entonces, ya después haremos un filtro ya más en condiciones. O sea, esto fue nada más para explicarlo. Ajá. Nosotros no tenemos acceso a tu archivo de .m. Me imagino que no. Tenemos que usar el enlace ese que nos diste por el chat de Discord, ¿no? Ajá, sí, o sea, tienen que declarar la variable, la .m, o sea, tienen que crear el archivo. Y de hecho, eso era algo de lo primero que iba a hacer, que bueno que lo recordaste, es que en el git ignore, aquí que ya está de React, tenemos que agregar el .m. O sea, es muy importante y muy delicado que el .m nunca se suba. Cuando ustedes empiecen en un trabajo y les digan, o en algún proyecto de lo que sea, siempre que les tengan que correr una aplicación, lo primero que les tienen que pedir es el .m. Pásame las variables de entorno, porque nunca van a estar subidas en un repositorio, porque les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, no porque se está grabando, les iba a mostrar el .m del backend que hice para subirlo, pero es que pues ahí están justamente las claves. O sea, si no estuviera grabando, pues sí lo hacía, pero bueno, y sube a YouTube, y paranoias de cada quien, ¿no? Pero el punto es ese, ahí en el .m viene información que siempre se tiene que pedir por fuera. Ya sea que te lo pasen en una nube local o lo que sea, pero te lo tienen que pasar aparte. Entonces aquí ya me dice el git ignore que el .m no viene. Entonces lo que tendrían que hacer sería agregar esto. Ajá. Agregar esto. Que fue lo que cambiamos justamente en notes. Fue lo que cambiamos cuando esto pide las notas. Cambiamos por esa variable de entorno. Y también aquí en myform le estoy diciendo que acceda a esta URL y me agregue esta nota. ¿Va? Entonces, si todo sale bien, esto ya debería de guardar una nota. Vamos a ver. De forma síncrona para que las notas se vayan cargando mientras se van cargando componentes de la página. Claro. Esto se puede hacer como en hilos diferentes con las llamadas asíncronas, y ya mientras una sigue haciendo las cosas del frontend que puede pintar sin necesidad de la data. Claro. De hecho, ya los frameworks que si en talleres futuros se usa como Redux y se usan ese tipo de cosas, ahí podemos definir variables que nos permitan decir está cargando, y una vez que ya llegue la data, que es cuando ese await termine, cambiar esa variable de estado a está cargando es falso. O sea, ya dejó de cargar, ya traigo la data. Y en base a esa variable de entorno, esa variable de estado, perdón, tú ya puedes decir si quieres renderizar un spinner o renderizar cualquier cosa. Ahorita pues no estamos haciendo algo tan complejo, por eso no lo estoy haciendo, pero en un taller futuro también. Simplemente por explicar, por entender cómo estaba funcionando por debajo. Claro, pero sí, tienes toda la razón. Entonces, esto es una llamada asíncrona, la función no retorna nada, entonces vamos a ver. Primero me voy a ir a Notes y voy a quitar esto, justamente, el myHeader, que es ese que necesita o que hace esa comparación numérica con el User ID, para que ya no nos dé problemas cuando volvamos a traer las notas. Entonces, ya nos quito esto aquí. No sé si me están hablando algo por aquí. .edit.vid. En ese video parpadeando. Yo sí. O fuera.
Ah, ok. Creo que no era para mí la pregunta, pero bueno. Vale, entonces vamos a poner una nota que diga hola y cómo. Entonces, ¿cómo estás? Entonces vamos a decirle agregar. Y parece que no pasa nada, pero sí pasa. O bueno, por lo menos espero que pase. Vamos a ver si... Es que lo que pasa es que al final no me acuerdo si dejé esa funcionalidad cargando. En un momento. Creo que sí. Ah, pero eso posiblemente sea por el internet. O sea, porque como yo estoy grabando con otro programa. Entonces, no sé. Vale, entonces, así. Vamos a agarrar la ruta. Y... Aquí vamos a agarrar esta ruta. Y digo, nada más no recuerdo si la había si había desbloqueado. Vale, sí, la tengo desbloqueada. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora, como yo tengo que hacer el get de todas las notas, yo necesito hacer un get, pero no de todas las notas, sino tengo que hacer un get con solo mis notas. Ajá. Entonces, yo le tengo que pasar el dato de quién soy, de qué usuario soy. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, primero venirme aquí. Vamos a notes, get notes, ajá. Vale, ID processor user ID. Params, eso era. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser en notes, al get que yo le estoy haciendo aquí a la misma URL, le vamos a pasar datos. Para eso tenemos que pasarlo por params. Y le digo qué parámetros son los que yo voy a pasar. Esos parámetros lo que hace React es pegarlos a la URL. En lugar de meterlos en la URL, o sea, nada más vamos definiendo los parámetros y vamos pegando los parámetros que necesitamos, que sería lo equivalente a lo que se hacía antes con PHP y eso de ¿con qué era? Con interrogación. Definamos la variable igual a no sé qué, otra interrogación, definamos otra variable igual a no sé qué, pues eso es lo que nos permite, params nos permite hacer ese trabajo de una forma más legible, aquí. Entonces, user ID, yo le voy a poner que soy mgarcia. Ahora, esto yo lo pude haber metido también en una variable de entorno para no estarlo escribiendo cada vez que necesite hacer cosas, pero bueno, ahorita pues ya para no tirar otra vez la aplicación y tenerla, vamos a ir aquí, vamos a ir a ver si esto funcionó y no funcionó. Qué lindo. ¿Por qué no funcionaste? Vale, lo más seguro es que no se haya guardado. Post. Action post. User. No lo escribí. Save note. Post. User ID. Vamos a hacer un log. Solo para ver si está llegando bien la data. Body. ¿Cómo? Si está llegando. Bueno, si no, lo que podemos hacer también es que podemos usar Postman. Esta aplicación de Postman lo que nos permite es simular las llamadas a la API, y hacer diferentes tipos de peticiones, petición GET, petición POST, petición esto. Entonces, como no sé literalmente lo que está pasando ahorita porque la aplicación está en remoto, ¿qué vamos a hacer? Va a ser aquí, no, vamos a hacer emp. Vale.
Entonces, user ID, title, hola, body, adiós, y esto, un post, ahí está. Entonces le estoy diciendo que haga una petición post ahí. Ahí está. User ID. Déjenme ver. Vamos a vernos directamente con la base de datos a ver qué es lo que está pasando. Next. Ahí no. Aquí. Database. Browse collection. Y aquí están. User ID. Hola, adiós. Del 11. Aquí está. Sí, sí la guardo. ¿Y por qué no me la estás trayendo? Body. User ID. En García. Ok. En Axios me funciona. Parece que lo único que no está funcionando es el código. Notes. Log. Es.data. Ah, no, sí. Ah, claro. Claro. Ok, ¿qué era lo que estaba pasando? Que la información sí nos la está trayendo, solamente que tenemos un pequeño problema a la hora de pintarla. Porque nosotros cuando creamos el componente node, body nodes, yo le estoy mandando la data set data nodes, que es lo que set data nodes, aquí está. Nodes es lo que traemos del loader. De hecho, si yo hago el log set data nodes, y esto lo tenía aquí. Esto vamos a borrarlo. Y esto vamos a... Vale, si está llegando. Y entonces, body nodes, data, claro, justamente lo que estábamos diciendo del filtro. O sea, necesitaba quitarle el filtro para que pudiera pintar. Vale, perfecto, ahí está. Entonces, vale. Yo lo que estoy haciendo aquí es traerme todas las notas que ya teníamos antes, de que yo ya había hecho antes con las pruebas que había hecho antes con este backend,
que son todas las que se refieren a mGarcía. Si yo me voy al componente notes que trae las notas y yo le cambio, por ejemplo, el de, no sé, ¿cuál es tu login? mSantos. mSantos, ajá. Yo vengo y no me trae ninguna nota, porque tú no has creado ninguna nota. Cuando yo mando en el formulario, en lugar de mandarle con el user ID de mGarcía, yo lo mando con mSantos, ajá. Entonces yo digo, mSantos, nota de mSantos. Aquí no pasa nada, bueno, ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el get lo que estoy pidiendo es justamente con ese user ID para que ustedes puedan jugar con la URL sin necesidad de clonarse el backend, sin necesidad de correr el backend y en una base de datos en línea que ya tengan disponible. Entonces lo único es que tienen que usar en el método get que se traiga toda la información, tienen que usar el objeto después de la URL, tienen que usar el objeto, declaran un nuevo objeto, usan la variable params y dentro de params definen el objeto con los parámetros que quieren meter en esa URL. En este caso, pues meten su login o el usuario que quieran meter y ya pueden trastear con esa base de datos que ahí se las deje por si alguien quiere. Pues ahí. A mí me falta algo porque me dice, toda mi aplicación se traba porque dentro de params mi user ID me dice que espera un identificador y luego en el browser me dice que el token me dice unexpected token. A ver qué te dice. O sea, esto me lo está pintando feo y luego aquí me lo traba porque igual dice aquí que esto es un unexpected token. Axios, whitelet. A ver, pon el código un momento. REST API. Params. Ah, claro, porque lo tienes afuera del get. La get la cerraste aquí. Sí. Gracias. Sí, nada. Vale, entonces, vale, entonces, lo que hicimos fue básicamente decirle a form a myForm mediante una etiqueta form de React Router DOM, hacer todos estos inputs y entonces todas estas variables de estado de onChange, de mandar, ya no las necesitamos porque ya no dependemos de ellas. Ya toda la información la recogemos, a través de este objeto formData. Entonces este objeto formData es el que nos proporciona ya con la información solo metiéndole al input solamente name. Ya no necesitamos meterle una variable de estado, ya no necesitamos nada. Entonces voy a quitarle este value y este onChange. Y lo que vamos a hacer es quitarle este onClick. Entonces, al final, nuestro componente de formulario, salvo este estilo, que eso ya lo quitaremos la semana que viene, lo que estamos teniendo en este formulario, pues ya es simplemente algo más sencillo, que solamente se encargue de declarar lo que necesitamos de HTML y ya todo lo podemos recoger a través de la función createNode. ¿Se entendió más o menos lo que se hizo? O sea, salvo un poco el error ahí con la base de datos, con la REST API, pero más o menos se entendió lo que se intentó ver. Entonces fíjense cómo el componente ya nos queda completamente limpio, ya no necesitamos useEffect, ya no necesitamos useState, ni nada por el estilo, sino simplemente una función que maneje la información mandada por la etiqueta form. ¿Va? Entonces, nosotros tenemos otro componente aquí. Nosotros tenemos otro componente que es el que cuando yo doy clic en cualquiera de estas notas, claro. Aquí pasa lo que les decía, que MongoDB lo que usa es que en lugar de escribirlo con ID, usa /ID. Entonces, para eso tenemos que irnos al componente editNode. Nodes, displayNode, aquí está. Y aquí en params
yo le digo que la nota es la, ID. ¿Sí? No. Node, use loader. Claro, en ID node estoy usando este loader. Display node. Claro. Entonces, aquí lo que hacíamos en display node, teníamos también lo mismo que antes. Hacíamos una petición a la base de datos, pero hacíamos una petición a este servicio remoto. Ahora ya no vamos a hacerlo a ese servicio remoto, sino vamos a hacerlo a nuestro propio servicio. En ese propio servicio, pues lo mismo. Process.env.react/API, app URL. Y lo mismo. Params, user ID, mgarcia. Ahora, aquí pasa algo interesante porque yo lo que quiero es que yo esta línea de acá abajo, yo la voy a borrar porque nosotros lo que hacíamos era, como estábamos trabajando con las notas localmente, después de traernos todas las notas, lo que hacíamos era hacer un map para ver cuál era un find, para ver cuál era la nota que necesitábamos. Aquí no. Aquí en params.idNode, o sea, este dato sí que lo voy a guardar. Lo que yo voy a hacer va a ser una petición get, pero una petición get ya no solamente a la URL, sino a la URL lo que voy a hacer va a ser pegarle ¿sí? Aquí voy a meter esta variable aquí y lo que voy a hacer va a ser decirle déjame ver si en la en el punto env, sí termina con barra. Entonces, lo único que le voy a hacer va a ser meterle el ID. Params ID node. Log res.data. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Y esto me está dando un error en display notes. Sí. Res.data. Ahí está. Vale. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Dentro de la URL yo tengo una petición get a la cual le podemos hacer la que tenemos en la variable env, que es esta. O sea, esta URL barra un ID de una nota. Entonces, si yo quiero traerme solo la información de esa nota, de ese backend, yo tengo que pegarle a esa URL el ID de la nota. Entonces, este loader, node loader, que nosotros ya lo habíamos importado la semana pasada para una sola nota, lo que vamos a hacer es que haga otra petición get, pero en lugar de hacerla sobre de todos, le agregue el número del ID de la nota que nosotros estamos cliqueando. ¿Cómo sabemos el ID de la nota que estamos cliqueando? Por lo siguiente. Voy a quitar esto de params, porque al final no es necesario. Yo le estoy diciendo en body nodes que cada tarjeta va a ser un link a esta dirección. /nodes, y el ID de dicha tarjeta. Por lo tanto, cuando llegue a mi enrutador va a decir, ok, esta tarjeta dice, ok, esta tarjeta tiene un ID. Vale, perfecto. Aquí es donde sí tengo que cambiar /ID. Y aquí también tenemos que cargar /ID. Y ahí está. Qué feo se ve.
Vamos a cambiar esto por una etiqueta P. P, ahí está. Entonces, nosotros estamos viendo aquí el ID de la base de datos que tiene cada tarjeta. Ese es el ID que hace por defecto MongoDB. MongoDB le crea un ID para nosotros no estarle poniendo 1, 2, 3, 4. Esto lleva un hash y lleva pues lo hace en automático. Eso cuando vemos el backend, pues ya lo vamos a ver. Entonces, aquí lo estamos pintando. Tampoco es ideal pintarlo, pero bueno, no pasa nada. Pero lo importante o lo que queremos ver o lo que nos interesa es que ese número de aquí, este numerito de aquí, se lo estamos mandando al link mediante la variable d._id. Y ese número es el que está llegando. Dice, ok, ¿quieres ir a barra? Aquí está barra. ¿Quieres ir a nodes? Aquí está nodes. Y luego quieres ir a un hijo de nodes, que es id node. Así es como yo le digo que yo voy a mandar una variable a través un valor a la variable id node. Entonces, lo que va a hacer correr el loader, que yo le estoy diciendo que en este caso el loader es esta función nodeLoader que está en displayNode. Me voy a displayNode, nodeLoader. ¿Qué va a hacer? Bueno, mediante parámetros, porque yo esto sí se lo estoy pasando por params. Fíjense que la diferencia entre recibirlo en el loader o en el action mediante params o mediante request, la diferencia es que uno lo estoy mandando a través de la URL, como acabamos de ver aquí, que params yo los mando a través de la URL, y request yo lo recibo mediante un formulario y inputs. Entonces request mediante inputs y params mediante la URL. Entonces, displayNode, recibo params, ese valor queda almacenado en id node. Yo le digo que me traiga la nota con ese ID y fíjense que aquí ya no necesito decirle de quién es ni nada, porque en toda la base de datos cada elemento tiene un ID único, completamente único. Entonces con el puro ID ya es más que suficiente, no necesito especificar nada más. Entonces, y le digo que responda con esto. Entonces lo que va a hacer pintarme aquí. Yo le entrego esta función al enrutador, el enrutador me pinta displayNodes y manda la información que se haya traído de la base de datos. O sea, lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora con una sola nota solamente. Un solo elemento de toda la base de datos, no todos. Entonces aquí, tengo que cambiar también aquí, así. Y se supone que si no les digo mentiras, aquí está. Terminación 4.8. Si me vengo aquí, o la como, aquí está, o la como. Porque lo que pinta displayNodes es un componente, un div, con una tarjeta, con toda la información que yo le entregué de aquí. Ahora fíjense cómo nodes es una plantilla, porque yo le estoy diciendo outlet. Body nodes es toda esta parte de la izquierda, todo esto es body nodes, y después de body nodes despliega outlet, que dice, si yo estoy parado en la ruta /id nodes, que es lo que hace este link, me manda a ese link, aquí lo podemos ver, nodes el ID de una nota. Si yo estoy parado en esa ruta, entonces vas a cambiar este outlet que yo tengo aquí, lo vas a cambiar por displayNode. Y es justamente el componente que yo estoy pintando de este lado. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la lógica más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok, vale. Entonces, del CRUD, del CURD, ya tenemos C, que es create. Ya podemos crear en la base de datos. Ya puedo meter cosas. Ya podemos meter cosas. Aquí está. Ya podemos visualizar cosas, que esto lo equivalente saldría a que pusiéramos el resumen en la tarjeta y luego del resumen de la tarjeta, mandarlo aquí y ver la información completa. Pero para eso necesitaríamos tener más información, que no la tenemos, pero esto sería como ya visualizar un objeto en concreto con toda su información, ¿vale?
Entonces, nos faltaría el update y el delete. Ajá. Modificar una nota con sus valores, que se mantenga el mismo ID, que se mantenga el mismo usuario, pero modificar el título y la descripción. Y borrar una nota. Ajá. Entonces, para eso, yo le voy a meter, si se fijan, lo que tiene ID Node solamente tiene un loader, o sea, una carga de información, solamente recibe información. Lo que vamos a agregar a ese loader va a ser un action. ¿Qué va a ser? ¿Qué única acción quiero que tenga ese display node? La única acción que quiero que tenga es que la puedas borrar la nota desde ahí. ¿Con qué? Con este botón, bueno, que aquí dice guardar, pero debe ser borrar. Entonces, todo eso se está pintando desde el componente display node. Le decimos borrar. Y como la acción borrar se va a hacer desde este mismo componente, pues aquí mismo voy a definir la acción borrar. Que como definimos la acción guardar, se hace con un export async function node delete action. Ahora, ¿esto recibe algo? Sí tendría que recibir algo, porque ¿qué voy a borrar? Pero si se fijan, la única información que necesito para saber qué borrar es el ID de la tarjeta. Entonces va a ser lo mismo que el loader de arriba. El loader de arriba recibe params, pues este también recibe params. Que recordemos, params es la variable que yo estoy pasando a través de esa ruta que está pegada a nodes. Ajá. O sea, estoy recibiendo este dato mediante params. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser await Axios punto, y la ventaja de usar Axios es que pues ya tiene todos los métodos ya que los puedas utilizar de una forma más organizada. Tiene método get, método post, método delete, default, head y demás. En este caso, para borrar, vamos a usar el método delete, que vuelvo y repito, cuando veamos el backend, nosotros le vamos a definir qué función, mediante qué funcionalidad de Axios en este caso, vamos a recibir la data y qué es lo que vamos a ejecutar. Entonces, lo que hacemos es básicamente lo mismo, que va a ser copiar la misma dirección URL, porque esto lo que le va a hacer es mandarle mediante la misma dirección, pero por un método diferente. Ajá. O sea, estamos haciendo cosas diferentes a raíz de la misma dirección URL. Eso tú lo puedes programar en el backend diciéndole, mediante esta funcionalidad la vas a ejecutar cuando recibas un método get. Y cuando recibas un método delete, vas a hacer esta otra función. En este caso lo que hace es agarrar ese ID y en lugar de devolver la información, solamente lo que va a hacer es borrarla de la base de datos y ya está. ¿Qué necesitaría hacer? ¿Necesito retornar algo? No, no necesito retornar nada, porque lo único que va a hacer es eliminarla de la base de datos, pero si acaso lo que sí necesitaría hacer es un redirect, porque necesito redirigirme a notas otra vez para que se pueda volver a pintar las notas que tengo ya sin esa borrada. Entonces, lo que voy a hacer va a ser voy a importar desde React Router DOM redirect y voy a usar return redirect a la ruta nodes. Ahí está. Return. Ahí está. Entonces, tengo que venirme aquí de display node. Ya tengo dos. Ahora tengo que agarrar node delete action. Y le necesito decir que en esta ruta action node delete action. Ahora,
esto como tal no me va a detectar nada porque el action solamente se ejecuta mediante un form. Entonces, mediante un form es en el cual sí que vamos a tener la información. Entonces, yo voy a sustituir este link. En lugar de pasarle to, voy a pasarle method. Creo que está mal escrito. Claro, es que falta aquí form. Decía, ¿por qué no me lo autocompletó? Method. Post. Y aquí le digo type submit. Ahí está. Entonces, yo aquí no necesito ponerle tipo a nada, no tengo inputs, no tengo nada, no necesito mandar ninguna información por request. No necesito hacer eso. O sea, yo lo único que necesito es algo que me entienda que quiero gatillar esa función delete, node delete action. Y eso lo hacemos mediante el form. Entonces quiero que este botón me ejecute esta función, que es la función que tenemos aquí arriba. Entonces, yo aquí no estoy importando request porque no es necesario. De hecho, lo que sí voy a hacer va a ser... no, porque estamos haciendo de estructura. Entonces yo lo único que necesito es params, no necesito request. Entonces, por eso le estoy haciendo un destructuring literalmente solo a params y estoy mandando esto. Entonces, si yo vuelvo aquí, me voy a notas, vengo aquí, esto, ahí está. Me redirige y sí la borró, ni siquiera vi cuál intenté borrar. Ahí está, ya no se está borrando. ¿Sí? Entonces, suena un poco enrevesado, sobre todo el componente de React Router, pero si se fijan es, por eso estos se llaman endpoints, porque hasta ahí termina el trabajo del frontend. O sea, el frontend solamente se encarga de agarrar el diccionario de URLs que tiene a su disposición, que le proveó el equipo de backend. Dijo, aquí te traes todas las notas, aquí te traes una sola nota y necesitas el ID, aquí borras una nota, aquí modificas una nota. Entonces tú ya solo te encargas de utilizar esas rutas con esto, con el proveedor adecuado, con el método adecuado, ejecutas las funciones cuando se tienen que ejecutar y listo, el backend se va a encargar de sus cosas. Si tú eres el backend y el frontend, bueno, ahí es otra historia, ¿no? Pero ahí tienes más control por lo menos de las cosas, ¿no? O sea, tienes por lo menos más control de saber qué es lo que estás trayendo, qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, estas herramientas de Postman y eso se usan cuando haces backend. Porque si tú trabajaras solo en backend y no tienes acceso al front, o cuando quieres probar rutas demasiado enrevesadas, que te tienes que hacer login y tienes que crear un no sé qué, y dices, ay, no, ¿sabes qué? Lo que hace Postman es mandar la URL y aquí te dice qué es la data que te está trayendo. Si es la data que te solicitó el frontend, ya está, tu trabajo ahí acabó y ya está. Entonces, pero en la parte del front, pues sí que tenemos que nada más saber cómo usar las rutas, que no nos pase como lo de hace rato, saber cómo usar las rutas y saber cómo usar pues los métodos. Get le puedes mandar cosas que al final va a ser como si las concatenaras en la misma URL. A post también le puedes mandar cosas. A delete me parece que también le puedes mandar cosas. Y bueno, lo importante o lo que faltaría hacer es, ya podemos crear, ya podemos borrar, ya podemos ver. Nos falta nada más el update del CRUD, el update, la U. Para eso vamos a tener que hacer una ruta diferente porque para eso se van a necesitar dos cosas. Ahí sí se va a necesitar el request y se va a necesitar el params. ¿El params por qué? Bueno, literalmente podríamos usar solo el request, pero lo ideal es que siempre se use para el update, request y params. ¿Por qué? Porque mediante parámetros vamos a pasar el ID de la nota que queremos modificar y mediante request vamos a pasar los datos nuevos de la nota. Ajá.
O sea, si antes decía hola, ¿cómo? Pues ahora quiero que diga adiós, estás. Entonces, adiós y estás los vamos a mandar por request, como lo hicimos cuando queríamos guardar una nota. Y el ID de esa nota se la vamos a pasar por params, como lo hicimos para borrarla, como lo hicimos para verla. Ajá, entonces vamos a utilizar los dos. Entonces, como vamos a utilizar los dos, una ruta no puede tener más de una acción. Tú no puedes agarrar aquí action, o bueno, hasta donde yo he visto, tú no puedes decir action y meterle como, ay, ¿qué estoy haciendo? Meterle aquí un array y meterle varias acciones. No. Pero lo que sí puedes hacer es reutilizar el mismo formulario. ¿Por qué sí puedes reutilizar el mismo formulario? Porque si yo estoy usando myForm, fíjense en esto. Yo estoy usando myForm y lo estoy pintando desde esta ruta, desde Nodes. Pero si yo lo pinto ese mismo form desde otra ruta completamente distinta, que no sea Nodes, que sea otro hijo, yo le puedo poner otra action, y como este form no depende del action, o sea, yo en ningún momento a este form le estoy diciendo, vas a ejecutar esta y solo esta función. Yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es, tú vas a ejecutar una acción que el router te va a decir cuál es. ¿Cómo te dice el router cuál es? Pues en la parte de action. Entonces puedo reutilizar el mismo formulario y usarla cuantas veces quiera, solamente dándole a su respectiva ruta la acción que quiero que ejecute. ¿Sí se entiende hasta ahí? Entonces, vamos a crear un hijo. Vamos a crear un hijo. Aquí, vale. Vamos a hacer dos cosas. Lo que pasa es que como aquí directamente para guardar una nota, yo no estoy en una ruta independiente para la nota. Yo lo que estoy haciendo es de notas definir new note. A partir de notas ya estoy pintando el formulario. Y lo correcto sería que notas no pinte el formulario. Lo correcto sería que notas aparezca solamente las notas y mediante algún botón, que lo más normal es ponerlo arriba a la derecha con un más, aprietes y te despliegue el formulario. Entonces, si se fijan, es la misma funcionalidad que tenemos aquí. Cuando yo pico en una carta, en una nota, se despliega la nota, pues lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que ahora tengo que hacer un botón aquí arriba, que cuando yo le pique lo que aparezca aquí, en lugar de esto, sea el formulario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto aparece como hijo de notas. Entonces, el componente que yo aquí estoy renderizando es displayNote, es esto. Entonces, el componente que yo tengo que renderizar en esta ruta hija de nodes tiene que ser no displayNote, tiene que ser noteForm o el formulario de notas. Entonces, cuando yo haga clic en ese botón que yo voy a poner, yo doy clic, lo que se despliega a la derecha, en lugar de ser una tarjeta, va a ser el formulario. ¿Más o menos? Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer, el componente ya lo tenemos. El componente ya lo tenemos. Que de hecho, aquí lo tenemos. A decir que me traiga form, myForm. myForm, ahí está. Entonces, yo lo que le voy a decir es que si yo estoy aquí, myForm, claro. Ay, ¿dónde estás? Notes, no, myForm. Esto, el error que nos da es porque myForm recibe estos props, data y ¿qué te pasa?
Ah, ya. Ok, ahí está. Vale. Ya me había espantado, dije, ¿qué pasó? Entonces, por el momento le voy a quitar el loader y el action. Y entonces, como myForm ahora ya es hijo de notas, entonces yo voy a poder usar que el outlet de nodes, este outlet, se modifique por el myForm cuando yo acceda a esta ruta. Entonces, yo vengo aquí. Si yo accedo a la ruta genérica, yo veo esta pantalla. Si yo accedo al ID, accedo a esta pantalla. Y si yo doy a barra add node, se rompe. Es que es new node. New node. Ahí está. Vale. Y ahí está nuestro componente form. Ajá. Entonces, ya podemos quitarlo de aquí arriba porque ya podemos acceder a su pantalla directamente de agregar un nuevo form. Entonces, yo pico aquí en una, me vengo aquí, algo aquí, y ahora sí, new node. Ahí está, y me vengo aquí. Entonces, ahora lo único es que hay que hacer ese botón que me permita ir ahí. Entonces, si yo me voy a nodes, yo ya no necesito ni el filtro ni el formulario aquí arriba. Y lo que voy a poner aquí arriba va a ser un link. Link que diga add node y que vaya a barra nodes barra new node. Ahí está. Link no está importado aquí. Link está. Y ahí está. Entonces, tenemos un botón, link, que me lleva aquí. Entonces voy acá, add node, y así sucesivamente. ¿Va? Y entonces, como ya le quitamos la dependencia a nodes de crear una nota, ya crear una nota ya solamente va a ser una acción que ejecute myForm. Y cargar la información va a ser, ya no necesita hacerlo myForm, sino va a ser directamente loader. Digo, perdón, nodes. Entonces, si yo hago esto, yo hago aquí, add node, aquí, agrego, y esto me sigue creando. Adiós. Me sigue creando notas aquí abajo. ¿Va? Entonces, ya que tenemos esto listo, pues ahora sí vamos a reutilizarlo. Vamos a decirle, vamos a tener otro hijo de nodes que va a ser dos puntos id node, porque necesitamos el id, barra edit. Ahí está. Entonces, vas a renderizar exactamente el mismo componente, myForm. La única diferencia que te voy a pasar es que en el action, en lugar de pasarte la acción de crear una nota, te voy a pasar la acción de editar una nota. Para que con esa misma información que tú llenes en el formulario, lo que hagas es, busques una nota, le metas esta nueva data, y luego, pues ya que esté actualizada, redirigirnos a notas y traérnoslas todas ya actualizadas. Entonces, vale, renderizamos eso y lo que vamos a hacer es que en display node, donde yo quiero decidir si quiero editar la nota, pues una vez que yo abra la nota, aquí, yo abro la nota, yo puedo decidir si la quiero borrar o si la quiero editar. Entonces vamos a agregar otro botón que no va a ser un form, sino va a ser un link. Un link que me mande con este ID de nota a barra edit. Display node, aquí tenemos el botón borrar.
vamos a usar link. Y aquí vamos a poner editar. Editar. Y le voy a poner que este link vaya a así, barra notes, barra, le meto la variable note punto barra baja id para que la detecte, y luego barra edit. Entonces, si se fijan aquí, ya estamos en la ruta. Este link me va a mandar directamente a la ruta que yo definí aquí. Primero me manda a barra, luego me manda a notes, luego me manda a barra id, al id, que es la variable que yo le estoy pasando aquí, y luego barra edit. Ajá. Entonces, si yo voy aquí, refresco esto, yo le digo que aquí me manda a editar y me manda el formulario. Entonces, este formulario sigue creando notas porque todavía no le estoy diciendo que la función que vaya a ejecutar esta ruta sigue siendo la misma que si accediéramos desde el botón de acá arriba. Entonces, lo único que me falta es cambiar esa función, y este formulario, en lugar de agregar una nota, lo único que va a hacer modificarnos la nota. Entonces, vamos a hacer la función. Esta la vamos a hacer desde el formulario. Les digo, esto es indiferente donde la quieran hacer. Es indiferente. Bueno, lo normal, o por lo menos lo que he visto también en muchos proyectos, es que tienen un solo fichero que se llama Node Actions o Node Loaders, donde van poniendo todas esas funciones, pero aquí la estamos poniendo en donde las estamos utilizando, a razón pues de tener la información ahí directamente y poder ver qué es lo que estamos haciendo. A ver si no... Ay. Aquí me he desentendido. Vale. Entonces, no, esto. Vale, entonces export default. No, perdón, async function form edit note. Y como ya les había dicho, esto lo que hace es recibe request y recibe params. Ahí está. Y lo que vamos a usar va a ser await. Bueno, primero tenemos que agregar los parámetros con form data. Y lo que vamos a hacer es await axios.put. Aquí lo que vamos a hacer va a ser meter la URL junto con el ID que recibimos. Aquí. process.env.uri. Y aquí adelante ponemos params.id barra baja id. No, perdón. ¿Cómo lo estaba pasando? Como id note. id note. Ajá. Y put va a recibir el objeto que después de encontrar la nota que tiene este id, yo le voy a decir mete todo este objeto dentro, que sería title, sería form data.get title, y aquí body. Ahí está. Entonces, fíjense que a diferencia de cuando nosotros guardábamos la información, aquí yo ya no necesito meterle de quién es la nota. Ya no necesito hacerlo porque ya el ID ya lo identifica. Y los únicos dos campos que yo quiero modificar es el título y el cuerpo. Si yo le quisiera agregar la funcionalidad de que también cambie el ID de la persona, pues eso también yo lo podría poner aquí, pero también se tiene que hacer en el backend, y el backend no está para cambiar el nombre de la persona. Entonces, solamente hacemos eso, y form
de form ya estamos importando form create node, entonces necesitamos importar form edit node. Y entonces ahora sí yo le estoy diciendo que cuando acceda a la ruta mediante un ID, form, voy a usar form edit node. Yo Ujú. tenía params, o sea, ¿de dónde sale params? Params tiene todas las variables que tú le agregas a la URL. Por ejemplo, esta de aquí. Cuando tú le escribes dos puntos a una URL, o bueno, a la definición de la URL, tú estás definiendo que eso va a ser una variable. Por lo tanto, fíjate cómo esta ruta que estabas viendo aquí, sería lo equivalente a esta ruta. Vale, sí, que no había visto los dos puntos, o sea, es el ID de la nota Ajá. y edit después. Exacto. Entonces, edit sí tiene que ser la palabra fija y lo que puede cambiar es lo que esté atrás. O sea, lo que tiene atrás sí puede ser una variable, pero si yo le escribo barra edit una palabra sin los dos puntos, eso sí tiene que ser la palabra fija. Por eso yo le estoy aquí diciendo en display que este link me lleve a barra nodes, barra una variable, barra la palabra edit. Vale. Esto es para evitar que no me mande aquí. Ujú. Vale, sí, sí, Ujú. el edit. ¿no? Sin el edit. Ajá. Si yo le quito el edit Sería de aquí, visualizar la nota únicamente. sería solo visualizar la nota. Y recuérdame que era request, o sea, en el... Ah, request lo usas para traerte los datos de un formulario, de un input donde tú fuiste metiendo. Entonces este objeto request te permite muchas cosas, pero ahorita lo estamos usando específicamente para traernos los datos del formulario. Entonces los datos del formulario también te puede decir el tipo de método con el cual se está mandando el formulario, que puede ser un método post, puede ser un método get. Pero request pues es un objeto que tiene muchas cosas, pero ahorita lo estamos usando para datos de un formulario que nosotros llenamos a mano dentro de la página. Vale, una vez se envía por el action, lo recibe Ujú. O sea, por ejemplo, en... la función Claro. que se envía. Sí, vale, vale. Ajá. Entiendo. Sí, o sea, Sí, sí, aquí sí. estos dos inputs son los que... Ajá. Entonces, bueno, si todo ha funcionado, entonces yo me voy aquí, estoy en esta principal, agrego una nota, vamos a probar. Prueba 1, prueba, agregamos. Efectivamente, prueba 1, prueba, ajá. Me voy a la misma prueba 1, prueba, le doy editar, me da el formulario y vamos a ver si eso funciona. Ahora, el nuevo valor de prueba 1, prueba... Ah, bueno, espera, antes de hacerlo, porque si no... El ID de esa nota es el que termina en 79DE. No hay ningún otro. 79B9, 79 y así, pero los últimos dos es 70... Bueno, los últimos cuatro son 79DE. Ajá. Entonces yo le doy aquí, le doy editar. Entonces, prueba 2 y un 2, por ejemplo. Y aunque el botón sigue siendo add, porque en el frontend le estamos diciendo que ahí diga la palabra add, ahorita vamos a cambiarla según dependiendo del tipo de formulario que sea. Este botón ahora no va a agregar una nueva nota. Lo que va a hacer editar esa nota. La 79 ¿qué? DE. Add. Y no lo hace. Request file static. Vale, falló. Vale. Post, create, edit. ¿Qué es eso de process.env.uri? ¿Cuál? Ah, claro. Es que es URL. ¿Es Claro. solo URL? React Ah, app, por eso no funcionó. Sí, porque no estaba bien metida la variable, la URL. Ujú. Que sería la misma que tengo aquí arriba. Ahí está. Entonces, esto debería de funcionar. Entonces, vengo aquí, process, editar, prueba 2, app, y ahí la tenemos. Ujú. La nota que terminaba en 79DE se modificó. Ujú. Entonces,
este mismo formulario, el componente, ya no lo tengo que hacer 2 veces y decirle que cada formulario tenga una función diferente, o no tengo que hacer movimientos raros que a veces se tenían que hacer en React, que mandar por props una función o mandar por props otra función, ya no lo necesitas hacer. Ya lo encapsulas todo en el enrutador, te aseguras de que cada ruta haga una sola cosa, que también eso es parte de una buena práctica. A veces las rutas hacen más de una cosa y bueno, eso a veces es medio raro. Entonces te aseguras que cada ruta haga solo una cosa y ya está. Y ya nada más te aseguras de hacer bien los hijos de cada ruta. Ahora, por ejemplo, aquí que tenemos notas, si esta aplicación tuviera un login, que era también algo de lo que quería ver, pero ya no alcanzo, quería que tuviéramos un login. Aquí podríamos enrutar como otro árbol nuevo completamente, en lugar de nodes, podríamos enrutar users, por ejemplo. Users, edit user, add user, yo qué sé, como amigos o lo que sea. O task, o lo que sé, compras, shops, lo que sea. Entonces nosotros vamos creando rutas dependiendo de qué estemos haciendo. Ahora también va a haber rutas que tal vez embonen varios componentes y bueno, el chiste ahí nada más es saber hacer bien el componente root, el componente plantilla, saber hacerlo bien para poder jugar bien con la funcionalidad que queremos que tenga esa página en concreto. Entonces, pues con esto prácticamente, bueno, nada más le voy a cambiar aquí el add, que le voy a decir que... Entonces myForm pues ya no necesita usar estas variables. Bueno, lo que sí es que sí le voy a mandar una variable. Le voy a mandar el ID como props. Y fíjense que cuando yo vengo de DisplayNote, yo voy a editar. Claro, porque... Claro, no tiene un loader. Ay, güey, ¿cómo lo he hecho? Node form. ID, edit node. Claro. Ya. Sí, no se va a poder hacer desde aquí. Voy a intentar algo que todavía no estoy seguro si va a funcionar, pero use... sí, aquí está. Use action data. Entonces, como myForm solamente está recibiendo action por parte de esta ruta, entonces lo que voy a hacer va a ser meter aquí en una variable let data igual a use action data. Entonces, técnicamente desde aquí tendría acceso a la misma información que me da los métodos de action, que son request y params. Entonces, yo lo que le voy a decir es que voy a primero imprimir el valor de data, use action data. Entonces, cuando yo venga aquí, va a ser aquí, así. Entonces, yo retorno este error. Esto es por un aquí. Pero, claro. Undefined. Body. Claro. Espera, vamos a ir aquí. Este es otro console log. Si yo vengo aquí, esto es undefined. Entonces, como yo le estoy pidiendo que data sea solamente la información de action, yo desde agregar una nota, desde new node, action no está mandando ninguna información, porque no hay ningún form que esté mandando nada. Entonces, si yo estoy aquí agregando esto, editar, no.
No, pensé que iba a funcionar diferente, pero no. Bueno, lo único que quería era que dependiendo del tipo de... que el tipo de formulario que tuviera, me cambiara la... demasiado, es que pensé en una forma de solucionarlo, pero demasiado para una sola cosa, pero bueno. Es que había que mover todo el componente y había que incluir el form dentro del componente que se renderizaba al lado y demás, y solo para pasar una variable por props. Pero bueno, eso de la comunicación de las variables por action, eso se los quedó de ver. O sea, nada más el action de que se entienda que se puede todo hacer la funcionalidad antes de que se renderice el componente o cuando se ejecute algo en particular como un botón y demás. Entonces, eso era como lo que quería nada más que quedara claro con la reutilización del mismo formulario que tenemos aquí. O sea, el mismo formulario nos agrega notas. Aquí está. Y el mismo formulario nos modifica las notas. Bueno, ahorita que quiera. ¿Qué ha pasado? Está pensando lo mismo que a mí. ¿Que se alentó? Finalmente ha llegado. ¿Por qué? ¿También se te Mi alenta? aplicación se ve exactamente así y te apuesto que si vas a localhost 3000 a tu landing, ahora. Ajá. Ah, no. No. A mí no me hace eso. No sé qué pasó. Bueno, se empezó, nada más se alentó. Digo, yo sé que mi computadora de repente como que no responde bien. Pero bueno, entonces estamos reutilizando, hola, adiós, el mismo componente con acciones diferentes a través del enrutador. ¿Vale? Editar, borrar, crear, bueno, aquí en crear solamente faltaría add notes, my form, okay. Nada más faltaría esto, redirect, ahí está. En create nada más faltaría esto, return, redirect, y si se fijan también la parte buena o padre de React Router es que no recarga la página. O sea, aunque yo le diga redirect, no recarga la página, simplemente recarga el componente como tal. O sea, porque estamos trabajando con una single page application, una aplicación de una sola página. Entonces, al no estar refrescando, el redirect es un redirigimiento, lo dije fatal, no real. Es nada más pintar otro componente que está en otra ruta, que pinta otra cosa, nada más. No está redirigiendo realmente. Si estuviera redirigiendo, se vería algo como esto. O sea, si estuviera redirigiendo de verdad, se vería algo así, que pone en blanca toda la pantalla. Y solamente lo único que está redirigiendo es el componente que se pinta, nada más. Duda, Manuel. Dime. Está guapísimo el React de Router DOM, pero ¿cómo era antes? Porque yo he visto que esto es una funcionalidad nueva. Ajá. Hasta hace 2 años veía vídeos y no aparecía por ningún lado esto. ¿Cómo era antes? Sí. Muy diferente. No, a ver. Cambiar totalmente de paradigma. No cambiar completamente de paradigma, pero es que, o sea, lo que había antes era, o sea, de hecho podemos importar los componentes para que esto, en lugar de que se vea así, que se vea un poco feo, verlo por etiquetas y meter el padre y meter todos sus hijos y así etiqueta tras etiqueta tras etiqueta. O sea, eso podríamos hacerlo con esto, React Router DOM, pero hay que importar los componentes y demás. Ahora, ¿qué era antes? Era justamente un enrutador, una etiqueta enrutador. Dentro ponías cada una de las rutas, hasta donde entiendo no existían los hijos,
o sea, no metías dentro de cada ruta los hijos per se, sino que tú los ibas creando como una ruta adicional. Una cosa que sí tenías es que tenías que ponerle la parte de obligatoria o exacta, algo así, para que no hubiera como dificultades entre rutas de, ¿cómo se llama? Esta tiene el mismo prefijo. Entonces, rutas que tenían el mismo prefijo podían llegar a tener como problemas si no le ponías que fuera... la primera. O más bien te cogía la primera en lugar de la que le estabas pidiendo. Entonces, siempre todo el rato cogía la primera, si no le podías... Que sea esta ruta exacta. Entonces, tenía como esos detallitos. Vale. Otros detalles, que solamente te pintaba un componente y ya está. O sea, no había loader, no había action. O sea, realmente la herramienta fuerte de esto es el loader y el action. Reutilizar componentes, ¿no? No tanto la reutilización, el evitar usar el useEffect. O sea, porque no es que sea mala práctica, no. O sea, useEffect se usa muchísimo cada vez que tú entras a un componente y quieres datos. Pero evitar el usarlo te soluciona muchos problemas que tienes que ir aprendiendo a gestionar. De que lo que te digo, de pintar primero el componente, luego leer el useEffect y traerte la información de la base de datos. El problema más sencillo y más básico era, cuando te traías algo de la base de datos, un dato, que tú lo querías pintar en el componente, pero obviamente la primera pasada, como no leí el useEffect, pues te decía, hay error aquí. Y pues nada más le tenías que poner como el podría no estar. Entonces en la primera leída no estaba, y en la segunda leída, ya cuando leía useEffect, ya que sí se encontraba, entonces ahora sí ya pintaba el dato. Entonces, ese tipo de detallitos que no están mal per se, pero son como más intuitivos de decir, claro, primero me traigo la información y luego pinto. No pinto y luego me traigo la información. A mí me ha pasado de que alguna vez he hecho una llamada, una API, y me ha tardado en cargar y ha estado como 2 segundos en blanco. Y yo creía que era porque renderizaba en el cliente y no renderizaba en el servidor. Es que acuérdate que un componente de React, lo último que se renderiza o lo último que se corre o se lee es el useEffect y se corre en el Virtual DOM. Entonces primero se corre en el Virtual DOM y ya después eso se traduce y se pasa al DOM real. Vale. Ajá. Entonces todo ese proceso lo cargas y si te puedes evitar la segunda leída con useEffect, quitando el useEffect, perdón, si te puedes evitar esa segunda leída, pues ya, que mejor, ¿no? Si te la puedes evitar. Después del DOM, el useEffect. No, al DOM pasa lo que ya renderizó todo React. O sea, que llama primero a useEffect y después renderiza. Es como si hicieras dos renderizadas del Virtual DOM y luego una del DOM normal. Más o menos algo así. Entonces, aquí, ya al no tener el useEffect, ya no tienes que hacer esa segunda pasada. Porque ya tienes toda la información, ya la tienes disponible a la mano cuando vas a pintar el componente. Vale. Que es lo que estás logrando metiendo estos loaders. Es tráeme la data que necesito para pintar este componente. Te la cargo antes de que llegues. Ajá. Entonces ya no necesitas. Ahora, ¿se va a seguir usando useEffect? Claro que sí, porque hay cosas que no puedes hacer hasta que ya no estás dentro y el usuario hace algo. Que no necesariamente es redirigirte a otra ruta. Pero si lo puedes evitar generando otra ruta y usando las plantillas, pues qué mejor. Vale. ¿Sí? Entonces, pues, chicos, ok, 2 cosas rápidas ya para terminar. Número 1, creo que les voy a quedar a deber lo de la autenticación de usuario, que de todos modos, a ver, igual les puedo pasar el material por Discord si están ahí o por Slack. Que tampoco es así, tampoco iba a ser una autenticación de OAuth 2, de hecho íbamos a usar OAuth 0, que es una versión más simplificada y que era muy sencilla de usar. Lo que pasa es que tuve un problema de que como no pude guardarla en las cookies, cada vez que hacíamos un redirect de cualquier cosa, un refresco de cualquier cosa, se borraba la cookie, bueno, no estaba guardada en una cookie, pues nos estaba saque y saque y saque y saque. Entonces dije, eso de estarnos autenticando cada vez que queramos hacer algo, dije, no, por eso mejor lo evitamos. Entonces les voy a quedar de ver eso. La siguiente semana es la última. Nada más lo único que vamos a hacer es, ya tenemos toda la funcionalidad de notas, ya la tenemos completa, o sea, ya tenemos la aplicación hecha, por así decirlo. Lo único que vamos a hacer es ponerla bonita, o sea, ya darle estilo CSS, lo digo por si a alguien no le gusta y tiene todo el derecho de decir no voy a una clase de CSS, que tampoco lo voy a enseñar, nada más voy a ir agregando cosas, para que quede presentable y subirla en internet para que la podamos ver desde el móvil. O sea, para que cada quien se meta en su repositorio de GitHub personal con el proyecto, lo corra
en el servidor y ya pueda acceder a esa ruta mediante el móvil o mediante la computadora y tengan ya un proyecto de web, si les apetece esto o algo que puedan enseñar, y si les quieren seguir con esto, pues que tengan algo pues que tengan como de referencia. Así que, pues nada, espero que les esté gustando y pues gracias por su tiempo y su paciencia. Gracias, chicos. Gracias.